La enfermera nota algo extraño en una mujer en coma. Cuando llega la policía todos se sorprenden. Hola, es bienvenido. Dale me gusta, comenta y comparte. En los Estados Unidos, la joven enfermera Abigail fue contratada recientemente en un hospital de un pequeño condado. Trabajaba todos los días y amaba su trabajo, trataba a todos con gran cortesía y cuidado. Así que ella era bien conocida en el hospital entre todos los pacientes. Sin embargo, esto también la desgastaba más porque aunque amaba su trabajo, sentía el dolor de cada persona que entraba allí. Siempre se puso en el lugar de los demás y esa empatía la hacía más generosa con los pacientes, pero también más sufrida cuando uno de ellos se iba. Sin embargo, en un día cualquiera, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Gabriel estuvo de servicio durante las primeras horas de la mañana en el hospital. El caso fue fluido. Sin embargo, llegaron las ambulancias y los médicos se fueron rápidamente con un joven y una joven. Ambos resultaron gravemente heridos e inconscientes. Ella, como siempre, estaba lista e hizo todo lo posible para ayudar a los médicos a salvar esas dos vidas. Pasaron las horas y lamentablemente el chico no pudo resistirse. Sin embargo, la joven se resistió, pero estaba en coma y los médicos dijeron que podría tardar días o meses en despertar. Poco tiempo después la familia de los dos jóvenes llegó al hospital y para ambos fue un shock saber lo que les sucedió. Abigail o bien supo todo lo que pasó. Los dos eran novios y venían de una fiesta con unos amigos. El novio de la joven había estado bebiendo un poco y por eso, estrelló el auto a gran velocidad contra un poste. Ambos no usaban cinturones de seguridad, razón por la cual sufrieron tantas lesiones. El joven no pudo resistirse y se fue poco después de llegar al hospital. La joven de 18 años, de nombre Naomi, se golpeó la cabeza y sufrió un traumatismo craneoencefálico, razón por la cual quedó en coma. Los padres de la joven Naomi lloraron por el estado de su hija y rezaron para que se despertara pronto, pero solo el tiempo diría cuándo mejoraría y si lo haría. Abigail, como otras enfermeras, cuidó de Naomi. Con el paso de los días, Abigail creó un cariño especial por Naomi, pues todos decían que parecía la bella durmiente, debido a su belleza y su sueño interminable. Si pasaban 90 días y Noemí seguía en el mismo estado vegetativo, no procedía ninguna reacción. Los padres de Noemí venían todos los días y aunque ella no podía oír ni hablar, sus padres le hablaban de todas las novedades que tenían. Cariño que Abigail nunca tuvo porque nació en un orfanato y nunca fue adoptada. Pasaron unos días y la bella Naomi seguía en su sueño interminable. Abigail todavía trabajaba en el hospital e iba a la habitación de Naomi todos los días para ver cómo estaba, cambiar el suero y brindarle otros cuidados médicos. Al pasar mucho tiempo con ella, Abigail se sentía más cerca de Naomi, aunque no mostró ninguna reacción. Durante unos días, Abigail notó que la madre de Noemí iba sola a visitar a su hija. Al preguntar por su marido, la mujer se puso triste y dijo que había muerto hacía unos días. Abigail sintió su dolor y se dio cuenta que estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida, por la pérdida de su esposo y el estado de su hija. El tiempo volvió a pasar y habían pasado 4 meses desde el accidente. La madre de Naomi estaba allí como siempre. Pero esta vez se veía especialmente triste. Era el cumpleaños de Noemí. Su madre quería poder hacer una fiesta y darle diferentes regalos a su hija, pero en ese momento era imposible. Abigail cuidó especialmente a Naomi ese día, aunque no fue mucho, fue lo mejor que pudo hacer por ella. Sin embargo, al cambiar la ropa de Naomi, Abigail notó algo extraño en su vientre, parecía hinchado. Inmediatamente llamó al médico que estaba de guardia ese día. Dijo que podría ser una acumulación de líquido, gas o algo similar, pero que haría un examen para averiguarlo. En el momento del examen, el médico y Abigail quedaron impactados. El hombre estaba embarazado. El médico llamó inmediatamente a la policía e informó del hallazgo. Algunos vehículos acudieron al lugar y comenzaron la investigación. Pronto el embarazo de Naomi fue noticia en todas partes. Los médicos creían que era imposible que estuviera embarazada de su difunto novio, ya que sufrió un grave accidente, fue operada y aún estaba en coma. Se revisaron las cámaras en el lugar, pero no sucedió nada inusual cerca de su habitación.
La madre de Naomi estaba profundamente confundida. Se preguntó cómo su hija podía estar embarazada en ese estado y no le gustaba pensar que le hubieran pasado cosas peores. Pero los médicos, aun viendo imposible que el niño fuera su novio, le hicieron la prueba de ADN. Compararon muestras del ADN de la madre con muestras guardadas del padre fallecido y el líquido amniótico para averiguar, incluso durante el embarazo, quién era el padre del niño. El becerro que era realmente de su difunto novio. Este embarazo fue considerado por todos un milagro, pero debido a la condición de Naomi, su embarazo podría ser un riesgo para su vida. Sin embargo, la madre de Noemí estaba en contra de hacerle algo al bebé, porque para ella el niño no tenía la culpa. Naomi recibió una atención aún más especial por parte de todo el personal del hospital. Poco a poco su barriga creció y Abigail imaginó cómo sería el futuro de este niño, que nacería de una madre que estaba inconsciente y cuyo padre había muerto recientemente. Abigail a veces miraba a Naomi y se preguntaba qué pensaría de todo esto. Su rostro parecía sereno. Pero para asombro de Abigail, Noemí abrió los ojos en ese momento y miró al vacío durante unos segundos antes de volver a cerrarlos. Los médicos fueron a revisar a la joven, pero ese día no mostró ninguna otra reacción. Pero al día siguiente su madre gritó pidiendo ayuda. Naomi estaba despierta, trataba de decir algo pero no podía, estaba muy débil por estar tanto tiempo inconsciente. Era un milagro que todo esto estuviera pasando. Los médicos dijeron que no dijeran nada aún sobre su novio o su padre, pero el embarazo no se podía ocultar. Naomi se miró el vientre y lloró, pero aún no podía hablar. Su madre la consoló y le dijo que todo iba a estar bien. Poco a poco, Naomi pudo moverse lentamente y hablar. Mientras aún se estaba recuperando, su madre le dijo que su novio no podía estar allí en ese momento y que su padre se había ido a trabajar. Naomi lo encontró extraño, pero como aún estaba un poco confundida, aceptó el hecho, pero su vientre reveló que había estado inconsciente por un tiempo. Sin embargo, comenzó a sospechar que su padre o su novio no aparecían. La puso nerviosa y por eso tuvieron que confesarse. Naomi estalló en llanto cuando supo que su padre había fallecido, pero casi no mostró reacción cuando supo que su novio no había resistido el accidente. El dolor que sintió por la pérdida de su padre fue terrible. Pero hasta Hulk habló de lo que le pasó a su novio. Se habían peleado y ella había terminado la relación, pero él no lo aceptaba. En el auto ambos pelearon directamente y debido a la confusión y la bebida, su novio chocó el auto. Abigail podía oír todo fuera de su habitación. El llanto de Naomi la hizo llorar. Quería poder hacer algo para aliviar el dolor de esa joven, pero no había nada que pudiera hacer. Por la noche Abigail habló con Naomi, para ella fue un momento especial, porque se sentía como una amiga, a pesar de que Naomi la estaba viendo por primera vez. Pero se podía ver la tristeza de Naomi en su rostro. Dijo que quería salir pronto de allí, pero que el bebé estaba a punto de nacer, pero no se lo quiso quedar. Dijo que estaba enojada con lo que tenía dentro y que si se hubiera despertado antes, ella misma lo habría sacado a la fuerza. Eso conmocionó a Big Bayou, pero trató de comprender el dolor por el que estaba pasando Naomi. Unas semanas después nació el bebé. Naomi no quería tomarlo del brazo y al menos quería saber si era niño o niña. Abigail lo vio todo, pero no podía culpar a la joven, ya que podría tener estrés postraumático o estrés posparto, muchas cosas le habían pasado a la joven. Naomi finalmente fue dada de alta con su bebé, pero lo dieron en adopción porque Naomi no quería volver a verlo nunca más. Han pasado 20 años. Naomi era ahora una mujer madura, casada y con 2 hijos pequeños. Tuvo éxito en la vida, pero trató de olvidar el pasado. Su esposo sabía lo que le pasó hace años e hizo todo lo posible para hacerla feliz. Ella necesitó terapia durante años. Su madre falleció unos años después de que ella despertara. La entristeció aún más en ese momento, pero quería seguir adelante por su esposo e hijos. Naomi estaba feliz, pero de vez en cuando el peso del pasado llegaba a sus recuerdos y no importaba cuánta terapia hiciera, el pasado no se lo permitía. Trató de olvidarse del niño que había dado en adopción, pero a veces se preguntaba cómo estaba él o ella. Sin embargo, al mismo tiempo que pensaba en el niño,
sintió una mezcla de tristeza e ira y recordó el día del accidente. Por eso trató de olvidar el pasado y concentrarse en el presente. Naomi era propietaria de una floristería, cultivar rosas y plantas era su pasatiempo, que con el tiempo se convirtió en su trabajo principal. Se sentía más tranquila cuando estaba rodeada por la belleza de la naturaleza. Eso le dio paz. Le encantaba recibir parejas que querían hacer sorpresas románticas y compraba hermosos ramos de rosas. Había una pareja que empezó a frecuentar su tienda y pasaban muchos minutos admirando las flores. Naomi los miró y recordó cuando era joven con su difunto novio. La niña tomó un cactus y dijo que lo tomaría. A Naomi le pareció interesante, ya que no mucha gente compra cactus, pero la joven dijo que admira los cactus, ya que son una de las plantas más resistentes que existen y son un símbolo de fuerza. Pero lo único triste es que para que se adaptaran a las dificultades, tenían que crear espinas que impidieron que otros las tocaran. Noemí quedó impresionada por la sabiduría de la joven. Ella le entregó el cactus y la pareja se fue. Días después la pareja estaba allí de nuevo. Naomi fue a saludar a los y el joven le dijo que se llevarían una rosa, pues había fallecido una persona muy querida para ellos. Naomi notó la tristeza en ambos, pero el chico estaba más conmocionado. Luego les entregó una de las rosas más hermosas que tenía y no les cobró nada. Ambos se sorprendieron y le agradecieron mucho. Esa pareja le recordaba mucho a ella en el pasado, y junto con el dolor de perder a alguien cercano, le recordaba aún más. Pasaron los días y sintió que el pasado pesaba cada vez más en su mente. Pensó mucho y luego tomó una decisión. Ella buscaría al niño que regaló. Quería saber si estaba bien. Tal vez de esa manera ella podría olvidarse de todo lo que pasó. Noemí habló con su esposo y le explicó todo a sus hijos pequeños de una manera más sutil, ya que aún no tenían la edad suficiente para entender todo lo que le sucedía. Su esposo apoyó su decisión y ella comenzó a buscar su pasado. Naomi empezó en el orfanato donde quedó su hijo. Estaba nerviosa, pero sabía que no encontraría más niños allí, ya que habían pasado 20 años. Sin embargo, poco después de ingresar al orfanato, Naomi escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era Abigail. Naomi estaba confundida porque no la recordaba. Naomi luego explicó todo lo que sucedió mientras estaba en coma. Naomi escuchó atentamente, pero hablar en tiempo pasado todavía la ponía nerviosa. Ella preguntó qué estaba haciendo Abigail allí. Abigail entonces fue sincera. Dijo que el caso de Noemí la conmovió mucho porque estuvo ahí observando cada momento, desde que llegó el accidente hasta el momento en que se fue y entregó al niño. Abigail visitaba el orfanato de vez en cuando para ver cómo estaba el niño. Durante estas visitas, tuvo contacto con los otros niños y sabiendo lo que es vivir en un orfanato, terminó por encariñarse con todos ellos. Asistía cada vez más al orfanato, hasta que surgió la oportunidad de trabajar en la enfermería de allí. Ella no lo pensó dos veces y aplicó. A partir de ese día dijo que encontró su razón de vivir y que amaba a todos esos niños y por eso seguía trabajando allí. Noemí preguntó por su hija, porque quería verla, porque sentía que faltaba algo en su vida y siempre pesaba en su conciencia un peso que no entendía. La Abigail la miró por unos momentos y dijo: «Estuve al lado de tu hijo desde que entró hasta que se fue. Su bebé nunca fue adoptado y se fue cuando cumplió 18 años. Todavía tengo contacto con su hijo, pero necesito informarle que está buscando contacto y por lo tanto, no puedo decirle nada más sobre su paradero». Naomi entendió y le dio la dirección de su floristería. Al salir, no noté unos cactus en la entrada en un lugar más alto para que los niños no se metieran. Los cántaros llevaban el símbolo de su floristería. Le preguntó a Abigail por qué tenían cactus allí. Dijo que le gustan los cactus porque son símbolo de fuerza, pero lo único triste es que para que se adapten a las dificultades, tuvieron que crear espinas que impidan que otros las toquen, pero ella las dejó en alto para no lastimarla. Ella preguntó quién trajo los cactus. Abigail dijo que era una de las niñas que vivían en el orfanato. Naomi se fue llorando sin decirle nada a Abigail. Finalmente supo quién era su bebé, era esa niña que siempre acompañaba al niño a su floristería,
pues decía las mismas palabras que Abigail sobre los cactus, además de haber vivido en el orfanato también. Sintió una mezcla de emociones que no podía describir. Apenas dormía por la noche. Al día siguiente, mientras estaba en la florería, la misma chica de ese día entró a la tienda. Noemí se conmovió y ante todo le pidió perdón a la joven. Pero ella inmediatamente dijo que no era ella. Naomi se sorprendió y escuchó a la joven. Se presentó como Marta, pero fue adoptada a los 14 años. Sin embargo, siempre se mantuvo en contacto con Dominique, ya que crecieron juntos en el orfanato y él era su mejor amigo. Dominique, que era hijo de Noemí, explicó que con la ayuda de Abigail lograron encontrar dónde estaba, pero Dominique nunca tuvo el coraje de hablar con su madre, ya que él sabía lo que pasó y que ella no quería tenerlo. Así que pensó que ella nunca querría hablar con él. Pero aún así, le pidió ayuda a Marta y se hizo pasar por pareja para poder ir a la floristería y ver a su madre sin sospechar. Pero uno de sus amigos de la infancia había fallecido recientemente y eso lo golpeó fuerte. Abigail se puso en contacto con él, sin embargo Dominique estaba muy triste y aún pensaba que no le gustaría conocerlo. Por eso Marta se acercó a ella para que Naomi al menos intentara hablar con él. Marta y Naomi fueron inmediatamente a la casa de Dominique. Era un lugar muy simple, pero Naomi podía ver las muchas rosas en la entrada de su casa que había comprado. Tocó el timbre. Dominique abrió la puerta y al verla dijo sin querer la palabra madre. Naomi inmediatamente lo abrazó y él también la abrazó. En un simple abrazo sintió desaparecer todo ese peso, borrar todo el pasado. Nunca podría imaginar que sentiría algo así. Ambos lloraban de la emoción. Madre e hijo hablaron durante horas. Ella se disculpó por dejarlo en el orfanato, pero Dominique dijo que no fue su culpa. Que todo lo que ella pasó debe haber sido horrible y que ella hizo lo mejor para él en ese momento. Dominique también dijo que Abigail siempre lo trató bien y siempre lo protegió. Ella siempre estuvo ahí para él. Hizo feliz a Naomi saber que alguien cuidaría de su hijo cuando ella no pudiera. Dominique conoció al esposo de Naomi y a sus hermanos. También se convirtió en parte de la vida de su madre. Naomi sabía que el pasado podría no ser borrable, pero llegó a amar a su hijo. Quería poder retroceder en el tiempo y cambiar su decisión, pero el tiempo no regresaba. Así que a partir de ese día haría todo lo posible por ser la madre más presente posible. Espero que les haya gustado la historia, denle like, comenten y compartan. Gracias por ver.